Son las 8:44 minutos. La bienvenida a Cristian Jiménez. Buenos días, buenos días. Buen día, Cristian. Hola. ¿Viste? ¿Que hablas en inglés? Hey, yes, sir. ¿Biden qué? Biden. Mira, Ahí Biden gana. Cristian, Bueno, pero nos fuimos con Farideh Raful. Son las 8:44 minutos. Farideh Raful. Gracias, Julio, y gracias a todo el equipo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hay muchos temas que podemos destacar en estos días, pero en el día de hoy quiero hacer una profunda reflexión acerca de precisamente algunas cosas que acaparan la atención nacional por momentos y que nos distraen de problemas fundamentales. En el día de ayer fue la segunda audiencia que se le sigue de fondo al caso de Odebrecht en la República Dominicana, donde después de una muy precaria investigación del Ministerio Público, hay 6 imputados que se están enfrentando al sistema judicial en estos momentos. Con una jurisdicción privilegiada porque hay un senador de por medio que mantiene el estatus de este proceso ante la Suprema Corte de Justicia y pues con una aparente voluntad de que este juicio de fondo sea conocido con algún tipo de rapidez. Es lo que estamos viendo porque hubo la primera audiencia fue el jueves, en el día de ayer fue la segunda y hoy a las 3 de la tarde se ha convocado nuevamente para seguir el conocimiento de la misma. Esto va a presentar, ayer se presentaron algunos incidentes, se pidió la inhibición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que ese presidente de la Suprema Corte de Justicia, recién elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, tenía vínculos y había sido designado en marzo del 2016 como una persona, como encargado de la campaña política del senador Tommy Galán en San Cristóbal y como enlace entre el Poder Ejecutivo y esa campaña política. Entonces se solicitó que él mismo se inhibiera. ¿Qué es la inhibición? Una solicitud para que el magistrado o la magistrada, según su convicción y la reflexión que haga, y amparado en el Código Penal de la República Dominicana, tome algunos elementos en consideración porque por su cercanía o por su vínculo primario con un imputado al que va a conocerle un caso, podría verse su juicio de alguna manera u otra sesgado al momento de aplicar la penalidad o determinar si hay o no responsabilidad penal. El presidente de la Suprema Corte de Justicia entendió que él no tenía por qué inhibirse, a pesar de los elementos que lo vinculan con uno de los imputados en el proceso. De todas maneras, uno de los abogados de la defensa, a los cuales se unieron los demás, pues decidieron recusar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a 4 magistrados más que han estado en diferentes etapas de este proceso que se sigue en la República Dominicana Odebrecht desde hace prácticamente 2 años y medio. Hoy se tiene que decidir esa recusación. Los magistrados tienen que el quórum es de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia y tendrían en ese caso que subir a 2 miembros de la Corte para poder decidir, porque no, los que están recusados no pueden decidir sobre su propia recusación. Así que en eso hoy se nos va a ir la tarde viendo parte de los debates y qué asume la Suprema Corte de Justicia en el día de hoy refiriéndose a esto. Y comienzo con el tema de Odebrecht porque es el mejor tema o el mejor ejemplo de lo que es la impunidad en la República Dominicana y porque ha habido luchas y manifestaciones desde la sociedad civil y desde la oposición política y solicitudes que hemos hecho para que haya una mayor transparencia. Y el caso de Odebrecht es probablemente el que más lo escenifica. Ángel Rondón decía algo en lo que tiene totalmente razón. Si yo soborné, ¿dónde están los sobornados? ¿A quién se le da el dinero? ¿Cómo se cierra el delito del soborno si no se identifica a las personas que cobraron del dinero que yo di? Pero hay otro elemento, ¿dónde está la ruta del dinero? ¿A dónde iban los dineros que supuestamente Odebrecht entregaba en la República Dominicana y que admitió que eran aproximadamente 92 millones de dólares? Sabemos que pueden ser más porque hay sobrecostos en cada una de las obras, pero ¿dónde está ese rastro de dinero y por qué el Ministerio Público no llegó a cerrar finalmente esa investigación? Porque el Ministerio Público no investigó o no cuestionó a fiscales que estaban a cargo de este caso en la jurisdicción brasileña.
o por qué esos elementos de prueba fundamentales y que de alguna manera u otra pues comprometen la responsabilidad penal no están dentro del proceso acusatorio y lo estamos amparando solamente de delaciones premiadas. Todas esas preguntas y cuestionantes quedan en el aire, y cuando eso queda en el aire hay una falta de credibilidad en todo un proceso que debió ser ejemplar en la República Dominicana como ha sido ejemplar en otros países. ¿Por qué? Porque empaña la institucionalidad, porque empaña actores políticos importantes del sistema que están vigentes, que probablemente estén en el Congreso Nacional, que probablemente estén en ministerios y en direcciones, que probablemente tengan ahora mismo responsabilidades dentro de campañas políticas, sobre todo dentro del partido de gobierno. Y porque se empaña la legitimidad de muchas personas que fueron electas en el proceso pasado. Y si nosotros queremos garantizar unas elecciones libres, amplias, transparentes, si aprobamos ley de partidos políticos, si estamos en estos momentos como observadores de todos los procesos que está tomando la Junta Central Electoral para poder garantizar, también deberíamos nosotros exigir que el Ministerio Público actuara de otra manera. Y como probablemente ya no vaya a actuar de otra manera, debemos sentarnos a pensar en lo siguiente: ¿hasta dónde va a continuar el circo mediático en la República Dominicana para acallar las voces y exonerar a culpables? Por eso seguimos nosotros agudizando problemas fundamentales. Hoy abrimos las primeras páginas de los periódicos y vemos cómo el dengue sigue cobrando víctimas en nuestro país. Vemos cómo el sistema de salud y los hospitales están abarrotados y colapsados por la falta de personal, por la falta de equipamiento y por las carencias que vamos acumulando en ese sistema. Y cuando eso pasa, los derechos de las personas a tener salud están limitados. Vemos cómo una de las principales preocupaciones del ciudadano común es la falta de empleo. La falta de empleo para poder vivir dignamente en un país dentro de la formalidad que nos exige el sistema, pero que realmente no tenemos. ¿Cómo nosotros vamos a buscarle soluciones a ese problema si nosotros estamos acumulando una gran deuda social? Escándalos de corrupción, por la impunidad y porque las autoridades no hacen el trabajo que tienen que realizar. Abrimos los periódicos, vemos escuelas que están en peligro de derrumbarse a pesar de una gran inversión que se está haciendo en la República Dominicana. Vemos como hospitales como el Padre Villini, con más de 1 año y pico, con una remodelación, siguen cerrados sin poder saber ni proyectar cuándo serán abiertas las puertas de este hospital para darle pues cabida a más pacientes, sobre todo en la región sur del distrito. Problemas fundamentales que no estamos abordando porque necesitamos un circo para tratar de distraer la atención. ¿Dónde está César el abusador? ¿Dónde y cómo se realizaron los allanamientos de este proceso? ¿Quién le da la respuesta a este país? ¿Dónde estaba el Ministerio Público cuando todo esto ocurría? Bueno, haciendo labores de espionaje a una magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Y yo quiero que quede esto muy claro. Porque cuando aquí se habla de desarrollo, cuando hablamos de primarias, cuando hablamos, vienen unas elecciones, ¿para qué queremos unas elecciones? ¿Qué queremos cambiar de este sistema? ¿Qué queremos y necesitamos cambiar? Nosotros necesitamos cambiar un Congreso, que cuando veo a gente hablando de fiscalización, estando dentro o fuera del Congreso, soy de las primeras que se pone la mano en la cabeza porque ha sido uno de los roles que el Congreso precisamente no ha trabajado en mucho tiempo. Y soy parte de esa fiscalización que se ha hecho en los últimos años. Y para que la gente sepa, porque va de la mano una cosa con otra, en los 6 años, del 2010 al 2016, en la Cámara de Diputados hubo un solo informe disidente. Un solo informe disidente. Para que la gente entienda la precariedad del Congreso Nacional, que está también dentro del sistema de impunidad de la República Dominicana, porque dentro de las facultades de un Congreso está hacer que los funcionarios rindan cuenta, no importa que sea el Ministerio Público, no importa que sea un ministro de la fuerza que sea, porque ese es su rol y porque maneja fondos del Estado y tiene que velar por derechos fundamentales. Y el Congreso no lo hace. Y por eso seguimos acumulando deudas institucionales y por eso hay impunidad. Y si este Congreso no cambia, si los actores políticos no cambian y si permitimos que sigan las mismas reglas de juego, vamos a seguir pagando una democracia que nos sale muy cara y que lamentablemente nos elimina derechos día
tras día, porque hay silencio, porque hay gente muy comprometida y porque todo el mundo quiere proteger a los que están a su alrededor sin importarle las necesidades reales de un país que se está resquebrajando en términos institucionales y de derechos. Y yo esa reflexión la dejo aquí en la mesa y para todo aquel que nos está escuchando, porque es momento de nosotros tomar decisiones con un poco más de conciencia y no dejarnos pues bailotear ni dejarnos empañar la dignidad, porque supuestamente algunos piensan que valemos solamente por cifras económicas y no por de la dignidad y la honestidad que llevamos en cada acto que ejercemos. Cambio fuera. El sol de la mañana.